La informalidad laboral en el Perú. Buenas noches, estimada profesora. Mi grupo y quien les habla, eh, vamos a exponer o hablar un poco más sobre lo que es la informalidad. Yo voy a hablar un poco, voy a dar una pequeña introducción sobre cómo ha surgido esta informalidad en el Perú y cómo se ha generado. Ha surgido como una alternativa de subsistencia ante el desempleo que ha generado una exclusión social. La exclusión social se refiere a una falta de participación de segmentos de la población en la vida cultural, en la vida económica y social de sus respectivas sociedades. Eso se debe a las carencias de los derechos, a los recursos que están derivados en problemas de violencia y que también son marginados socialmente, ¿no? Que son la falta de ingreso, la falta de educación y la falta de violencia. Bueno, a continuación voy a dar pase a mi compañera que va a hablar un poco más sobre el primer capítulo. En el capítulo 1 vamos a tratar sobre las bases teóricas, donde vamos a ver la informalidad laboral, sus definiciones, consecuencias y determinantes. En la informalidad laboral vamos a citar a Miranda, quien nos indica que entendemos por informalidad laboral a la exclusión total o parcial de las normas que conforman al derecho del trabajo. Este fenómeno se produce en la economía formal e informal y puede ser conocida desde una aproximación a las unidades de producción o a las circunstancias específicas de los trabajadores. En conclusión, la informalidad laboral es un fenómeno sociocultural y económico que no solo afecta al Perú, sino a diversos países, como una manera de que ellos puedan evadir los impuestos. Y no solo eso, sino que millones de personas se encuentran en condiciones precarias, pero sobre todo con una inseguridad laboral. En los enfoques teóricos que explican la informalidad laboral, lo hemos expresado en dos enfoques, que sería el enfoque estructuralista. En esta oportunidad vamos a citar a la autora Diana Marcela, quien define el enfoque estructuralista como el fruto de la teoría dualista de la economía. Plantea la existencia de un sector moderno y de uno tradicional. El sector moderno concentra las grandes unidades productivas que usan técnicas de producción intensivas en capital. El sector tradicional o informal concentra las unidades productivas pequeñas cuya limitación de tamaño puede relacionarse con el hecho de operar bajo la motivación de la subsistencia, lo cual solo permite ofrecer empleos de baja calidad. En conclusión, para el enfoque estructuralista lo vamos a ver dado más por las personas de bajos recursos que lo realizan con el fin de que ellos puedan adquirir un ingreso para poder sobrevivir. En el enfoque institucionalista, la autora Diana Marcela Jiménez define al enfoque institucionalista como el sector informal que se caracteriza por agrupar actividades económicas que se desarrollan bajo la ilegalidad en términos del incumplimiento de las reglamentaciones comerciales, laborales y o ambientales, entre otros. Es decir, son actividades legales porque ofrecen un producto o un servicio que traen beneficios y no perjudican, pero son ilegales porque evaden las políticas tributarias. En conclusión, nos indican que en el sector formal los costos son más altos, mientras que en el informal los costos superiores son los costos de capital. Pero se reconoce que tomar la decisión de elegir la informalidad trae diversas desventajas, pues no se les permite acceder a los beneficios que les da un programa público. En las determinantes de la informalidad laboral en el Perú, vamos a citar a Pachamango, quien nos dice que las causas que incentivan, contribuyen o conducen a una pequeña empresa a la informalidad, es decir, a que esta empresa se mantenga al margen de la ley, es que existen diversas causas comunes, como es la falta de información, que esto viene a ser el desconocimiento que tiene el mediano o pequeño empresario y sus empleados para que puedan ser formales,
señalando así como las causas generales los que serían, desconoce cuáles serían los requisitos y los trámites necesarios para que su empresa pueda ser formal, desconocen la ley número 356 y a la vez tienen el temor de cancelar sus impuestos a la SUNAT. En los trámites burocráticos, podemos decir de que para muchas personas o para muchos empresarios esto significa lo que sería un gasto de tiempo y que son entendidos como un conjunto de desembolso tanto de valores y bienes, y lo que serían las causas generales que ven a informalidad o bueno, los trámites sería mucha inversión de tiempo y dinero y trámites demasiado engorrosos. En el temor de perder sus ingresos podemos ver de que tienen miedo que al ser formales sus ingresos vayan a disminuir, ya sea por los pagos a la SUNAT, el sueldo mayor a los trabajadores, entre otros. Y en este sentido, las pequeñas empresas ven lo que sería la formalidad como un temor a no realizar el procedimiento adecuado y que esto le pueda perjudicar en un futuro, y a la vez es que tienen el temor a la fiscalización. En conclusión, se prefiere permanecer informales por la falta de información y el desconocimiento de las ventajas que se le puede traer. El empleo informal en Perú. En la actualidad, el empleo informal está desarrollado tanto en los países subdesarrollados. En la última conferencia internacional de la OIT, ha debatido sobre cómo hacer un frente al trabajo informal, una realidad que escapa a la acción legislativa de los gobiernos y que representa para las personas durísimas condiciones de trabajo, carencia de protección social y sanitaria, de seguridad social, de pensión en la vejez, de derecho en el trabajo y que en muchos casos encubre nuevas formas de semiesclavitud. En las causas del empleo informal en el Perú, podemos decir que la informalidad surge cuando a las personas no les gusta suscribirse de forma legal a los costos que se plantean, ya sea por un espacio pequeño o a un alquiler que lo pague mensualmente. La formalidad involucra costos en diferentes rubros, tanto sea en el sector económico, los costos de procesos, de inscripción, de registros, pagos de impuestos, el cumplimiento de las normas referidas a beneficios laborales o remuneraciones, el manejo ambiental, salud, entre otros. En las consecuencias del empleo informal, podemos decir que es la forma distorsionada en la que una empresa excesivamente reglamentada responde tanto a los choques que enfrenta como a su potencial de crecimiento. Por tratar de eludir el control del Estado, muchas empresas informales siguen siendo empresas pequeñas con un tamaño inferior al óptimo, ya que utilizan canales irregulares para adquirir, distribuir bienes, servicios y tienen que utilizar recursos que sean constantemente para encubrir cada actividad o sobornar a los funcionarios públicos que están a cargo de cada distrito. A continuación le doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición sobre lo que sería la informalidad laboral en el Perú. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la descripción de la realidad. El problema de la informalidad en el mercado. En la actualidad hay miles de peruanos que generan un propio empleo creando diversas formas de negocios familiares y diferentes formas de subsistir en el día a día. Esto se da por diferentes motivos. Eh, la informalidad ha crecido un gran porcentaje en el Perú. Esto es en un 70%. ¿Y qué conlleva esta informalidad? Y por ende, las empresas formales que se llama alcanzan un índice del 25% de informalidad. Pero también, ¿qué es la formalización? La formalización no representa los sobrecostos laborales, al contrario, genera una mayor productividad empresarial y por ende da muchos beneficios para los trabajadores y para los empleadores. Las causas que generan la informalidad laboral son los sobrecostos laborales, las contribuciones de la seguridad social, el marco regulatorio de un trabajo formal y los gastos por sus subsidios.
¿Cuántos empleados informales hay en el Perú actualmente? Durante la cuarentena atravesamos en los meses de abril y junio, dejó 6.7 millones de desempleados sobre una población económicamente activa de 17.9 millones de personas, de acuerdo con las cifras oficiales. Y actualmente el Estado se ha estructurado en una función de intereses dominantes, que ha mantenido a la gran mayoría de la población en una situación por falta de oportunidad de empleo, que esto deriva a la falta de oportunidad en educación y en salud. Para complementar más de este tema, vamos a hablar un poco más sobre la informalidad en tiempo de pandemia. Capítulo 4. Consecuencias de la informalidad. En el primer punto, las consecuencias. En la actualidad, la informalidad laboral en el Perú es un problema que viene afectando a la población desde hace mucho tiempo. Esto altera negativamente el crecimiento de la economía, la productividad de los empleados y el bienestar social. En el Perú, si bien la informalidad laboral se ha moderado en los últimos 10 años en un contexto de mayor dinamismo económico, aún se mantiene en niveles elevados, lo que sugiere es muy necesario tomar decisiones para reducirla y acotar sus efectos perniciosos. De forma general, se requiere mejorar la normatividad bajo la que opera el mercado de trabajo en el Perú para subsanar los elementos que inhiben la contratación formal. También se necesita fortalecer la fiscalización laboral y elevar la productividad de los empleados. Su temporal implementación requerirá generar consensos, para lo cual se tendrá que comunicar adecuadamente las ventajas que se pueden obtener para millones de personas que en la actualidad están trabajando en pésimas condiciones. El segundo punto, pobreza y desigualdad. Según BBVA, señala que la pobreza y la desigualdad son conceptos diferentes, aunque encuentren intrínsecamente relacionados. La pobreza se define y se mide como el porcentaje de la población cuyo nivel de ingresos está por debajo de una línea llamada umbral de pobreza, que se define en los términos monetarios. La pobreza se entenderá como una privación de capacidades, todo lo que limita las libertades para lograr algo. No fijarse tanto en los bajos ingresos. Y por último, falta de protección social. Según FAO 2020, la protección social es un conjunto de intervenciones cuyo objetivo es reducir el riesgo y vulnerabilidad de tipo social y económico. La protección social no solo consiste en el desarrollo social, sino que también contribuyendo a la transformación económica, el aumento del poder adquisitivo mediante los hogares más pobres y el impulso del crecimiento económico a través de la estimulación de alimentos y demanda de bienes y servicios. Gracias. Como conclusión tenemos que la informalidad es considerado como un problema complejo, multicasual, que debe ser atendido de manera integral y simultánea a cada una de las causas que se presenten en nuestro país. La atención de la informalidad es como un problema con la aplicación de medidas, que se apliquen medidas coercitivas sin una visión integral, ¿no? Y sin una planeación de vida. Esto ha originado un efecto en la agudización de los problemas sociales asociados con el fenómeno de la informalidad, ¿no? El clientismo y la corrupción percibida por los informales como forma alternativa para acceder a los beneficios de esto genera un marco de exclusión y manipulación en contra de la generación de oportunidades para el desarrollo del capital humano y capital social. Otra, una recomendación que tenemos como grupo en general es que se recomiende adelantar unas nuevas estrategias que profundicen más sobre la problemática y sobre el tema que es de suma importancia de la informalidad laboral que está surgiendo en nuestro país, ¿no? Más en este año, porque
porque como ya todos sabemos, ha ocurrido lo de la pandemia, ha habido casos que han estado en crisis, otras personas fallecidas. Entonces, esto ha afectado mucho a todos los peruanos y a todos los pobladores que vivimos en nuestro país, ¿no? Y bueno, se recomienda que se utilicen unos enfoques o métodos diferentes, diferentes a los que son cada año, ¿no? Y que se siga una línea de investigación y que se presentada para cada trabajo, ¿no? Y que se logre un objetivo que permita brindar mayores beneficios a a cada poblador o a cada sociedad en nuestro país. Eso sería todo. Muchas gracias.